Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tomando en cuenta el tiempo, ya pasaron los primeros 5 minutos, ya se conectaron un poco más de personas. Igual la transmisión pues va a quedar en el micrositio de la estancia GovTech. Y pues nada, le damos el micrófono a Rolando González, quien nos va a estar apoyando con la mentoría de EYAR. Rolando, puedes comenzar. ¿Qué tal, Vanessa? Un saludo a todas las personas que están por acá. Y pues justo, como comentaba Vanessa, pues yo soy director de Runente, que está colaborando con Meta. Somos partners oficiales de toda la parte de realidad aumentada, realidad virtual, o como industrias metaversicas, si lo podemos, o actividades metaversicas. Y pues justo la idea es que al final de estas sesiones tengamos un proyecto funcional que podamos mostrar y que pues cualquier cosa que necesiten en cuanto a ayuda, pues lo podamos resolver acá, ¿no? Que pues justo en cualquier tipo de tema que lo necesiten, que se hayan estado deteniendo en el curso de este proyecto, lo podamos revisar y podamos estar pues generando soluciones, ¿no? A ese tipo de asuntos. No sé si con alguien ya sea, no sé, cualquier persona de la que esté acá en la sesión, haya ya un avance de ese proyecto o cuál sea el estatus para que incluso con eso podamos iniciar. Hola, yo estoy dentro del equipo del proyecto de Baja California, no, perdón, de Mexicali, perdón, de Mexicali, en el que vamos a estar haciendo este proyecto de realidad virtual con algunos monumentos o lugares históricos en el centro histórico de Mexicali. Nuestro avance, se podría decir que hemos tenido algunas reuniones ya con el Champion. Hemos acordado que al menos lo que se va a hacer el proyecto, se acordaron al menos 2 filtros para lo que se va para el proyecto, 2 filtros de realidad virtual, por así, si lo puedo llamar así. Pero sin embargo, queremos hacer al menos 3, o sea, queremos ir un poquito más allá de lo que nos están como solicitando. Algunos compañeros también ya tienen, ya están tomando el curso de realidad virtual. Y lo que se acordó también con el Champion es que ya nos enviaron algunas imágenes de lugares específicos en los que nos vamos a centrar para poder hacer pues el proyecto como tal. Pedimos las imágenes detalladas de los lugares a los que vamos a estar aplicando todos estos filtros, dado que Google Maps no nos funcionaba tan bien como quisiéramos, o sea, no podíamos ver, digamos, a lo mejor los interiores ni nada, ¿no? Entonces solicitamos también unas imágenes que estamos ahí también en proceso de analizar. Nosotros tenemos nuestra reunión de equipo el día de mañana y pues no sé si ya hay aquí por alguien más del equipo. Me parece que Aldo, sí, ya llegó Aldo, también es parte del equipo. No, ese es otro Aldo, perdón. Pero básicamente es lo que hemos estado viendo, cómo vamos a aplicar estos filtros con base en lo que hemos estado viendo en el curso y con lo que nos ha estado enviando el Champion. Ok, ahí tienen esa información documentada en algún espacio que lo podamos ver. Ahí, no sé bien quién sea el Champion, pero tuvimos la gente de Meta y yo una junta con la gente involucrada en el proyecto en ese momento, y justo nos mencionaban acerca de diferentes espacios físicos que querían utilizar, ¿no? Entonces, esa es hacia donde nos quedaba primero como duda de qué espacios son los que quieren a ver, intervenir. Veo por acá algo en el chat. Mi proyecto no completa, pero me interesa el tema sobre todo por el metaverso. Buenísimo, ok. Sí, justo como les comentaba, esta sesión igual es como
plantearse como introductoria, que veamos hacia dónde estamos con cada quien y que sobre eso lo trabajemos, ¿no? De Mexicali, pues la intención era tener como un photo opportunity, que es un término que se utiliza mucho en publicidad para referirse a un espacio en el que la gente se puede tomar una foto. Se está planteando utilizar realidad aumentada para que estos espacios que ya existen en el mundo físico, pues que también tengan cierto catálisis o cierta, pues, producción o valor de producción por medio de una experiencia de realidad aumentada, ¿no? Ahí, igual para que de mi lado la información que ya existía, pues se las comparto. Tenemos la intención por parte de la gente de Mexicali, si no mal recuerdo, de que hicieran una versión como del pasado y una versión del presente de lo que eran estos lugares, ¿no? O sea, que tuvieras previamente cómo había sido este edificio de gobierno, por decirlo, y luego lo compararas con cómo está actualmente. Entonces, que por medio de la realidad aumentada tuvieras estas dos versiones del espacio, ¿no? Ahí había, muchas gracias, por ahí veo a Paola mandando algo. Listo. Sí, que querían, a ver si abre. Que querían poner el arco, la fachada del cinema, ¿no? Y varios espacios dentro de la ciudad, ¿no? Correcto. Ok. Sí, justo ya los veo por acá. El punto igual de que compartieran o justo nos mostraran estos lugares donde querían intervenir, a ver hasta qué punto podemos nosotros con la tecnología disponible en Instagram, que sería la aplicación donde hostaríamos esta experiencia, es cómo pues si lo podemos anclar o si esta superficie se ve de acuerdo a como nosotros tenemos en mente que se pueda ocupar con el software. O si de plano vemos que es algo que no se puede intervenir o que no va a ser en condiciones óptimas para esto. Pero bueno, esa es como la información y hasta donde nos quedamos, que pues no nos habían mandado esta información. Ahora veo que ustedes la tienen y que entonces el proyecto, la intención es justo hacer estas intervenciones de realidad aumentada para Mexicali, ¿no? Ahí hay algo más de avance que quieren que tengamos como punto inicial para que platiquemos. ¿Ya tienen alguna idea? ¿Ya lo han pensado? ¿Cómo van con el blueprint? ¿Cómo van con con el desarrollo de los temas pues sí, de capacitación? A ver, te escucho, Indira. Hola, mucho gusto. Estoy ahorita con el rol del líder del equipo. Ok. Lo que acordamos ahora sí que con el champion, el representante del gobierno Mexicali, porque pues digamos que todo empezó, digamos, ahora sí que desde cero, no conocíamos de antemano el software ni las herramientas que teníamos para trabajar. Le dijimos que nos comprometíamos como equipo con 2 filtros. Entonces, en ese caso, él se interesó mucho por la restauración del cine que realizaron y por el lado del arco chino, que es la entrada al Chinatown de Mexicali. Entonces fue como que nos comprometimos con esos, pero viendo que pues realmente el sistema es relativamente amigable, queremos hacer un poquito más. De todas formas, ya tenemos la lista, creo que es lo que mandó ahorita Paola. Y sobre esos lugares desarrollar. Desde hecho, estábamos pendientes de esa lista que la recibimos apenas el día de ayer con Mario, para sobre esos lugares hacer una lluvia de ideas y empezar a desarrollar, principalmente con los 2 puntos más importantes que era con los que nos habíamos comprometido, con la chinesca y el cine. Probablemente el arco, que es la entrada a Mexicali, que creo que es el Rose algo así.
Y sobre eso, a lo mejor realizar las lluvias de ideas y ampliar a lo mejor de 2, inclusive hasta 5. Hasta Ok. 5 filtros. Ok, ahí, ok, entonces los primeros dos que tienen en mente es Cinema Curto, Cinema, o sea, la segunda página de lo que me muestran, Cinema Curto, que pues, se ve grande la fachada, ese es Ajá, uno de los que tienen planteados. así es. ¿Y el segundo cuál es? Es el de la entrada al barrio chino. ¿La Es una pagoda pagoda o y la está, ajá, chinesca? sí. Ok, buenísimo. Ok, ok. Suenan bien. Ahora, entonces, ya una vez definido esto, no hay entonces todavía definido una idea de hacia dónde lo quieren llevar. ¿Es lo que tengo entendido? Así es, teníamos unas ideas muy vagas, pero queremos aterrizarlas como equipo para ahora sí que ir a la par y sobre eso saber qué estamos trabajando. Ok. Como te comento, apenas allí el día de ayer nos mandaron la lista completa de los lugares porque no estábamos al 100% seguros Ujú. para sobre eso ir trabajando, porque si no igual íbamos a ir como especulando. Entonces nos enfocamos un poquito más en tema del curso, esperando esta lista de los lugares que podíamos trabajar. Y pues ya sobre eso realizar una lluvia de ideas, que era lo que ya, las ideas ya planteadas, presentarlas el día de mañana. Ah, buenísimo. Va, pues, eso es entonces en el proceso, el punto donde está este equipo, pero escucho que hay más equipos. Ahí yo tenía esta noción de que era solamente el equipo de Mexicali, pero ahí no sé si alguien me pueda comentar un poquito cómo está ese asunto para ver igual cómo afrontamos este asunto, ¿no? Les voy a ser bien honesto, ahí la información que teníamos tanto por parte de Meta y la junta que tuvimos igual con Mexicali era que se iba a desarrollar este proyecto solamente, ¿no? Que se iba a generar una mentoría hacia este proyecto, pero igual coméntenme, si ahí yo estoy en lo erróneo, vemos cómo lo modificamos, no pasa nada, ¿no? Pero ahí alguien tiene esa información, no sabe más bien cómo está ese proceso. Tengo entendido también que solamente somos un equipo, es un equipo por proyecto, también tengo entendido eso. No sé, a lo que he visto en el grupo es que todavía inclusive se han estado incorporando más personas. No sé Ok, si vayan a arrancar con otro equipo, pero igual tengo entendido que también somos nada más ahora sí que de realidad aumentada un solo equipo. ok, pero es un solo equipo, entonces, o sea, con quien estoy teniendo esta sesión es un solo equipo, o sea, todos están en el equipo digo, en la parte de Mexicali, ¿no? En el Así es, proyecto Mexicali. sí tengo entendido que sí. Ok, vale. Am, ah, bueno, entonces me voy a centrar entonces en eso, en Mexicali, de nuevo, igual si, o sea, veo que por ejemplo hay gente que dice que su proyecto no contempla realidad aumentada o algo así, me queda duda de entonces si más bien tenemos gente de más equipos acá, o igual de saber cuál es la comunicación que hay de parte de CUSEA o sea, hacia ustedes, para saber cuál es igual la intención o lo que están esperando esta sesión fuera de lo de Mexicali para que entonces lo veamos. La intención, o sea, desde mi punto de vista, era que justo hacer una mentoría hacia este proyecto, pero a ver, si tenemos más gente interesada y lo podemos atacar ese tema, pero también atacando dudas o resolviendo cualquier tema que tengan hacia toda esta parte de realidad aumentada, realidad virtual, y todos estos otros temas alternos y hablando como del metaverso, adelante, ¿no? Hagámoslo, que esto se morfe un poquito, nada más sin perjudicar justo el avance de este proyecto hacia Mexicali. Entonces, estas personas que veo, por ejemplo, Aldo y Alejandro, ¿son de otros equipos, de otras clases? ¿Cómo está ese asunto? Yo, para entender bien el contexto de todo lo de acá. Sí, los organizadores nos envían pues, como tal el enlace de las mentorías pues a todos y los que quieran entrar pueden entrar. Sin embargo, ya nosotros como equipo de realidad virtual con el gobierno de Mexicali, sí nos dijeron que pues en medida de lo posible tratáramos de estar todos o al menos la mayoría, pero sí hay personas que son externas al proyecto. Ah, ok, pero es más como el equivalente a un oyente, ¿no? O sea, más bien es Ajá. más como, ok. Ah, buenísimo, digo, para entender bien por dónde va
el asunto. Va, pues mira, dicho así, entonces me regreso a la parte de lo de Mexicali. Hay cosas que tomar en cuenta de acuerdo a lo que ellos tienen y pues las ideas que pueden plantear. Uno, lo habíamos mencionado con la gente de Mexicali y se los planteo a ustedes para que igual calmemos un poquito la noción, que primero tengamos como una prueba de concepto, de ahí que sea solamente un filtro. Empecemos y tratemos de que todo el equipo desarrolle un solo filtro, un solo efecto para Instagram, aunque eso, o sea, digamos, bueno, podríamos hacer 2 en todo el tiempo, pero igual y enfoquémonos entonces en que esta primera versión o este primer filtro salga, no sé, en las primeras 2, 3 semanas, ¿no? Para que entonces después, digamos, esto funciona, entonces lo podemos replicar. Tratemos entonces de tener una versión que funcione y que sea utilizable y que también la gente pueda ocupar y que quiera ocupar, y ya sobre eso podemos repetir la fórmula. Porque ahí el que nos comprometamos a hacer 5 versiones, siento que en un equipo de... ¿Cuánta gente es en su... ¿cuánta gente es en su equipo? Estamos pendientes de definir los participantes totales. Hasta ahorita tenemos en el grupo 14 personas. Sin embargo, Okay. como comentaba Indira, todavía recientemente se agregaron 2 personas, entonces ya nos dijeron igual que hay que cerrar la lista y confirmar los que sí van a participar, pues precisamente para definir cuántas personas somos. Claro. Sí, porque igual el proyecto puede requerir de perfiles distintos y justo se puede beneficiar de que tengamos más, pues, sí, más puntos de vista. Entonces, si tenemos más gente, podríamos hacer justo esto que dicen de igual y hacer versiones paralelas y una vez que definamos cuál es la versión que nos agrada, sobre eso integrar, ¿no? Sobre eso avanzar. Pero pues eso igual va a depender de la gente, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena que se defina ese número de participantes y ver cuál es el nivel de desarrollo o nivel de expertise que tienen en el software de Spark AR, para que entonces sobre eso pues podamos definir roles, ¿no? Y definir ya algo mucho más específico de acuerdo al proyecto. De nuevo, ahorita sí creo que es muy importante que si queremos terminar un proyecto dentro de un mes, pues que empecemos ya pronto a darle a las ideas y empezar a prototipar. Les voy a mostrar... voy a abrir esta. Más o menos el proceso normal de un proyecto. Acá, déjenme lo abro. Por ejemplo, este es uno que ocupo mucho de referencia porque uno, me gusta el proyecto que se generó y dos, porque igual ya lo puedo hacer público y es de entendimiento por parte del cliente. Por ejemplo, es un proyecto que pitchamos para Sony Music acerca de Amor Eterno. Igual y ahorita regreso a todos estos slides, pero algo muy importante acerca de esta propuesta es, por ejemplo, lo que nosotros usualmente incluimos, pero también el proceso. Nosotros tomamos el proceso y en ese proceso tenemos diferentes fases. Y estas fases creo que nos pueden dar un muy buen como punto de partida acerca de cómo podemos trabajar también este proyecto. No nada más decir, bueno, vamos a hacer una versión al aire, sino que vayamos tomando por fases y entendamos qué es lo que podemos tomar de cada una de las fases y aprender de esas mismas. Por ejemplo, lo que nosotros mandamos, voy a hacer, ahí está, que eso va a ser más fácil y más amplio. El proceso usualmente nosotros lo tenemos de 4 o 5 semanas, que creo que es casi lo que tenemos acá. Y fase 1 es que vamos a traducir esta idea establecida hacia un demo funcional. Necesitamos entonces probar que lo que queremos hacer funciona. En este caso, si lo que queremos es que la gente no sé, pueda ver el pasado de Mexicali por medio de realidad aumentada, ¿no? Entonces, probemos eso. ¿Qué requiere para que yo pueda hacer eso de que
pueda ver a Mexicali en el pasado. Bueno, puede ser por medio de imágenes, puede ser por medio de objetos 3D. ¿Qué requiero? Pues también que si lo voy a hacer, por ejemplo, con esto del cinema, se me fue el nombre ahorita, curto. El cinema curto, pues bueno, igual y lo puedo anclar a su fachada. Entonces, si lo quiero anclar, entonces, ¿qué requiere eso de tecnología? Entonces, probar todas esas ideas sin gráficos complejos, sin gráficos creados, sino probar la idea. También en paralelo, si es que hay algunos assets o algunos materiales que se tienen que ocupar específicamente para este proyecto, tenemos que entonces empezarlos a adaptar de acuerdo a los lineamientos del software que estamos utilizando, ¿no? Es un proceso en paralelo. Entonces, por uno empezamos a adoptar lo que ya tenemos y por otro tratamos de probar y hacer demos funcionales, prototipos, que entonces nos puedan dar esa idea de esta idea que tenemos funciona o no. Esta fase creo que es el punto justo donde tenemos que darle mucho más énfasis, porque el saber que un demo o un proyecto que tenemos en mente es funcional y también es algo que la gente va a utilizar y entiende cómo utilizar, es lo más importante. Ya después es agregar objetos, pues, que ponerle detalles, y si el 3D o hacer cualquier tipo de otra cosa, todo va a ser más sencillo si ya tenemos definido esta dinámica. Esa dinámica de nuestro proyecto es lo más importante. Ahorita lo estamos viendo como si fuera una idea, pero un proceso que me gusta igual ocupar para este tipo de proyectos es justo hacer como 3 pasos entre, entre la idea y entre ya el proyecto final. Y es pasar de intención a acción a interacción. ¿A qué me refiero con esto? Que ahorita lo que necesitamos es saber qué es lo que queremos con nuestro proyecto. Necesitamos la intención. ¿Y cómo volvemos eso una acción? Porque al fin y al cabo somos seres de acciones, ¿no? Todo o mucho de lo que aprendemos es por medio de hacer, de experimentar. O sea, todo es muy empírico. Entonces, podemos aprovechar esta intención que hay del aprender haciendo y llevarlo hacia una experiencia de realidad aumentada. ¿Por qué es importante entonces tener una intención? Ay, miren, me voy a corregir mi ortografía ahí, que no estaba, mi celular, más bien mi computadora no lo corrigió, ya copió mucho del autocorrector. Necesitamos entonces no nada más partir de lo que para nosotros es bonito o de lo que para nosotros creemos que puede funcionar, a lo que más bien la gente que lo va a experimentar lo puede entender. O sea, hay que definir, y eso igual no estoy al 100% seguro del perfil de toda la gente, del equipo, pero si el proyecto tenemos que definir estos 3 puntos, también necesitamos definir pues este mensaje, si lo vemos como algo clásico de comunicación, si esto es un mensaje, necesitamos saber también hacia quién va dirigido. Entonces, necesitamos saber, pues, qué tipo de lenguaje ocupa, qué tipo de nociones, de ideas, de conceptos, de interacciones conoce esta persona o este otro lado del mensaje. No nada más lo que mando, porque al fin y al cabo quien lo manda somos nosotros, eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo hago que lo que mando sea interesante o sea atractivo para la persona que lo recibe? Pues ahí entonces es tomar en cuenta justo esos temas. Cosas muy importantes de nuestro target, principalmente saber pues qué tan familiarizado está con la tecnología. Porque el hacer una experiencia que tenga tecnología muy distante de lo que está familiarizado y de lo que está normalizado por nuestra audiencia, va a lograr fricción y no queremos fricción. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo que aprender a utilizar, no sé, yo soy una persona no nativa digital, que entonces quiero experimentar esta experiencia que me dieron de realidad aumentada, pero esta experiencia es un minijuego con niveles y personajes y villanos y todo súper complejo,
que pues yo al no ser nativo digital, no jugar videojuegos, no entender ese tipo de dinámicas, me cuesta más trabajo entenderme. Entonces, si yo tengo esta dinámica ya establecida y muy compleja, pero a mí ni siquiera ni siquiera puedo disfrutarla o pasar a entender el mensaje porque tengo que entender la interfaz o tengo que entender los gráficos, entonces ahí es donde empiezo a perder gente. Entonces es muy importante utilizar tecnologías que sean familiares para la gente o dinámicas que sean pues familiares para nuestra audiencia. Ahí, por ejemplo, me voy a regresar tantito a un vario. Me voy a regresar a este slide de mi presentación, en el que hablamos acerca de justamente el target, la gente o la audiencia a la que queremos hablarle, porque esto nos establece cuál es el punto de donde queremos hablar. Por ejemplo, sabemos que si entonces este es un proyecto que va para Juan Gabriel, que es una persona, un artista que igual disfruta más gente no nativa digital o gente de más alta edad. No hay bueno, hay cierta correlación, pero no necesariamente causalidad acerca de edad y ser nativo tecnológico, pero entendemos que igual y en lo general, mucha gente que disfruta o que la audiencia que ha notado el cliente a través de las interacciones en redes sociales con la cuenta de Juan Gabriel, es que pues no son tan nativos acerca de las tecnologías, no las tienen tan familiarizadas y no es gente muy nativa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros encontramos que justo las tecnologías dinámicas que nos van a servir para poder comunicarle algo a esa audiencia y con la que está familiarizado, pues no tienen que ser algo muy complejo. Y aquí tenemos una gráfica acerca de ese tipo de experiencias. Nosotros acá la denominamos desde estáticas hasta interactivas, pasando por reactivas. Entonces, estático, reactivo e interactivo. Estático siendo en el que tú nada más visualizas y no hay nada que hacer. Reactivo en el que hay algo que responde a alguna de tus acciones. E interactivo cuando ya es casi como decirlo, un diálogo. En el que tú haces algo y entonces la experiencia cambia y por decirlo, responde a lo que tú estás haciendo y entonces de acuerdo a las acciones que haces, ya va teniendo muchas más variantes y variaciones. Entonces, en cuanto a lo estático, podríamos hacerlo como un face filter, ¿no? Algo muy sencillo en el que literal nada más con que tú te veas, dices, ah, qué bonito está, y ya. Las reactivas, estamos pensando de elementos en el que, de acuerdo a tus acciones, hay algo que responde y ya. Digamos que si yo pico a un cofre, este se abre. Si yo abro la boca, entonces me salen partículas. O sea, hay cierta interacción, pero no tanta. Interactiva ya lo denominaríamos como si fuera un minijuego, alguna experiencia mucho más compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que para el target que tenemos en este caso, decidimos irnos por la parte central, en la que son experiencias reactivas, en la que si bien ya saben utilizar celular, ya saben utilizar Instagram, no es la primera vez que abren un filtro, pero no necesariamente es gente que ya así, no sé, juega Free Fire, le da al Counter-Strike y cosas mucho más complejas, que entonces hace que una experiencia interactiva la sienta mucho más nativa. Entonces, es importante que definamos a quién le vamos a hablar y definirlo no nada más en términos de como si fuera algo mercadológico en el que nos referimos a, es una persona de tal estrato social, con tal edad, sino más bien cuáles son sus patrones de uso de la tecnología y cómo podemos entonces ocupar ese entendimiento para desarrollar una experiencia que le sea útil a esa persona o que sea agradable, ¿no? Igual y no tiene que ser utilitario, puede ser más ornamental o para disfrutarlo y de entretenimiento, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos que esta experiencia le hable y la entienda nuestra audiencia? De nuevo, hablábamos de tener una interacción directa y sencilla, que si puedes tener una animación o algo así, y después nos
definíamos, ¿no? Que es, pues al no estar 100% familiarizado, que es justo lo que le estaba platicando hace rato, pues no queremos tener una experiencia muy alienante, ¿no? Algo muy complejo que entonces tan solo con entenderlo te salga de la experiencia. Entonces nos estamos enfocando en experiencias de exploración, algo que tenga que ver nada más con estar mirando alrededor y las acciones que pueda haber a través de eso. Casualmente siento que este tipo de experiencias o este tipo de interacciones pueden valer o pueden ser muy útiles para nuestro proyecto que tenemos ahorita con Mexicali, en el que si bien no tenemos una, perdóname Paula, acabo de ver tu pregunta, ahorita llegamos hacia allá. Vale la pena tomar en cuenta justo esta audiencia para sobre eso ya definir cómo es que vamos a trabajar el proyecto. Y entonces si tenemos definido el mensaje y tenemos definido a quién se lo mandamos, pues estamos ya del otro lado. Y ya más para cerrar y hacer un pequeño breakcito hacia preguntas, justo entonces con esta intención de hablar primero de, bueno, utilizar la misma palabra, pero con esta idea de empezar con la intención de nuestro proyecto para después traducirlo hacia una acción y que entonces esta acción sea algo que tú puedas hacer dentro de la experiencia AR, ya entonces si nuestro usuario la genera, podemos diseñar una interacción, ¿no? O sea, si lo que queremos es que la gente conozca el espacio de Mexicali, pues bueno, conocer el espacio también puede decirse como explorar. Entonces, explorar es algo muy nativo del AR, en el que literal por medio del movimiento del celular podemos estar explorando, ¿no? Entonces, ya de ahí podemos ver cómo es que podemos generar una interacción por medio de estar girando, moviendo, descubriendo, explorando, podemos entonces tener una buena como transmisión de nuestro mensaje. Pero bueno, eso es como primer punto. Dice Paula, ¿recomendarías el design thinking para poder definir este proceso de la experiencia? Sí, o sea, ahí la metodología ocupada, yo diría que es más del creador. O sea, no importa tanto el camino mientras tengas el resultado pues completamente definido o mínimo que te acerques a esa definición, pero la metodología ocupada, cada quien le funciona alguna distinta y claro, o sea, si el design thinking es algo que te permite llegar a este punto mucho más fácil, adelante, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta esto que les comentaba, hasta ahorita hay algún, bueno, voy a regresar aquí a mi pantalla para que lo tengamos igual como al punto de inicio. Hasta ahorita hay alguna duda, he perdido a alguien. Cuéntenme qué cosa quieren que les detalle un poquito más. Si queda todo claro, échenme una manita para arriba ahí en Zoom. Un aplauso, es un emoji, el que quieran. Yo es más, yo voy a poner uno también. ¿Dónde está? ya lo perdí buenísimo. Reactions, ándale. Yo voy a poner un tada. Buenísimo. Entonces, es definir qué ideas tenemos, pues tiene que ir en función acerca de qué sabemos que funciona. Porque, por ejemplo, hay muchos creadores de realidad aumentada que se centran en decir esto me gusta y es válido, ¿no? El diseñar o volverte un artista AR en el que tú estás proponiendo tu visión y el que tú estás pues creando por medio de tu inspiración completamente y de tú hablarle a tu audiencia de una manera como muy independiente, es muy válido. En el trabajo comercial en el que justo hay un cliente de por medio o hay un interlocutor o una persona que no eres tú como emisor de ese mensaje, justo hay que empezar a tomar en cuenta todo este tipo de cosas. Que no, igual si alguien tiene un pasado o un background en
marketing o publicidad, entenderá completamente de qué va la idea, ¿no? Que básicamente es mandar mensajes desde un emisor que no es, bueno, por medio de otro emisor, por decirlo. O sea, tratar de descifrar cómo es que le hablaría ese emisor y cómo es que lo entendería ese receptor. Entonces, de ahí que sea importante ver este punto. Fuera de eso, y regresando a lo que tienen de las locaciones, me parece importante mencionar las limitantes que puede haber en el uso del software. Hay ciertas limitantes que no la... no está... se cerró ese tab. Déjenme 2 segundos, lo regreso. Pero hay cosas que es importante tomar en cuenta cuando estamos haciendo una experiencia que tiene que ver con gráficos, con... acá está. Con el uso de gráficos para que se anclen a mi experiencia, ¿no? Si bien, si la intención es que entonces cuando se detecte el cinema curto, se detone una animación, o si yo veo el arco, y que también esto se anime, o que acá, por ejemplo, en la entrada o en esto de Chinesca, sea lo que detone o lo que ancle nuestra experiencia de realidad aumentada, hay cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y es que el software que estamos ocupando, Spark AR, tiene ciertas limitantes que sí hay que pues sí, monitorear. Y vale la pena que dentro de esta primera fase en la que tenemos demos en mente que tenemos que preparar, hay que ver qué imágenes son las que podemos ocupar para ampliar en esa experiencia. Igual, sí, me voy a ir un poquito más atrás, y es que si no han visto o si no han utilizado realidad aumentada, en la que tú tienes una imagen ancla o una imagen que sirve como punto de inicio para la experiencia, y por ejemplo, si es un póster, yo veo el póster y entonces se desatan de ahí animaciones. Si no han llegado a esa parte de el curso del Blueprint, lo que sucede con esta experiencia en realidad aumentada es que toma puntos específicos de nuestra imagen y la ocupa para rastrear ese movimiento. O sea, si yo tengo un gráfico y le solicito que ancle un objeto 3D, digamos una esfera, al frente de ese gráfico, no todos los gráficos nos van a servir de la misma manera, porque depende mucho de justo el gráfico que ocupemos y de la información que tenga. Esto tiene que ver principalmente con los tipos de gráficos que hay ahí, y creo que hay una analogía muy sencilla, muy fácil de mencionar, y es, por ejemplo, es, por ejemplo, el que sigamos, y digo, me voy a ir a un extremo con esto, y aquí me voy a poner más en Speaker View para que entonces me vean lo que voy a hacer acá. Si yo tengo una libreta, o si yo, por ejemplo, tengo mi gráfico y digo, ok, yo quiero que siga a este gráfico mi experiencia de realidad aumentada. En unos segundos, déjenme bajo tantito la cámara para que... Ahí está. Si yo quiero entonces que siga este gráfico,
pues igual y tiene las esquinas como para verlo, pero en realidad no hay mucha información. Porque este gráfico, que es un recuadro blanco, pues nada más me dice los 4 puntos, pero no es información suficiente para que yo pueda anclarlo. ¿Por qué no es información suficiente? No nada más con 4 esquinas tú vas a poder definir el espacio tridimensional que necesitas para tu experiencia, sino que necesitas diferentes puntos dispersos que entonces te den como diferentes puntos de anclaje. Yo lo veo como patas en una mesa. Ahorita aquí podría parecer que tenemos 4, pero si yo no veo ninguna de estas esquinas, yo debería de poder también pues, colocar un gráfico aquí en medio, ¿no? Pero si yo le quito la información de esas 4 esquinas, ¿qué va a hacer el software? Entonces necesita que en toda la superficie que yo estoy interviniendo o que quiero que se muestre, haya información para traquear. O sea, que si no había información, si yo le quito estas 4 partes, pues que haya todavía información aquí. O si yo obstruyo alguna parte o se ve parcialmente la imagen, aún así pueda, o aún así lo intente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo agregar más información. Pero esta información tiene que ser hasta cierto punto específica o con ciertas características. Y una de ellas es que sea información con esquinas. O sea, que sea un punto específico. ¿Qué tiene que ver esto? Voy a utilizar aquí un post-it, que si, por ejemplo, yo le pongo este post-it, dicen, ok, a ver, aquí hay información, hay un chorro, ¿no? Yo lo veo y sé que es un fantasma, ¿no? O si yo lo quito y luego se los vuelvo a enseñar, yo sé que es un fantasma hacia abajo. Pero lo que está viendo el software son en realidad puntos, píxeles, ¿no? El tema con este gráfico es que tú dirías, bueno, esto es la parte de arriba del fantasma. Y si te lo enseño así, tú dices, bueno, esto es solamente la parte de arriba. Pero al software le cuesta mucho trabajo cosas que no tengan justo un punto específico definido. O sea, ¿qué pasa? Si yo le pido al software que analice, por ejemplo, todo lo que está aquí al centro de lo que sale de mi dedo, si yo le pido que analice esta parte del gráfico, que es esto que está aquí, y analice esto que está acá, para el software es lo mismo, porque si yo me enfoco solamente en esta sección, voy a ver que es solamente una línea ciertamente curvada y que tiene blanco arriba y blanco abajo. Pero eso también se cumple para esto, que esta sección es lo mismo y de hecho se cumple para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso si yo hago esta sección, va a ser lo mismo que esta sección. O sea, moviéndome milímetros hacia un lado, milímetros hacia el otro. Entonces, de ahí que me refiero a que se necesitan gráficos que tengan esquinas definidas o puntos de anclaje en los que el software no se barra o no tenga pues espacio para que no entienda los puntos específicos de mi imagen. Por ejemplo, si yo tuviera aquí ya un punto, pues bueno, ese punto ya es muy específico, sé dónde ponerle. Pero si yo tengo una raya, uno diría, bueno, tal vez esa raya no es lo ideal, pero esa raya nos da una esquina, un punto de traqueo aquí y un punto de traqueo acá, ¿no? O sea, nos va dando yo le llamo una constelación de puntos específicos que nos permite saber cómo está orientada nuestra imagen. Por ejemplo, algo como esto, que es la tarjeta de metro de acá, uno diría, bueno, pues tiene muchos gráficos, tiene ya muchas esquinas, muchos puntos claves, se podría utilizar. Y tiene el agregado de que hay muchos colores que te permiten saber cuál es el lado derecho del izquierdo, cuál es el de arriba del de abajo. Entonces, todas estas características, lo que están tratando de hacer es darle información al software para que entonces se ancle completamente a la superficie que necesitamos. Dicho de otra manera, le iba a dar share screen y casi le doy en salir de esta reunión. Lo que necesitamos para diseñar este tipo de objetos es que tengan, de nuevo, detalle. O sea, que yo tenga una superficie donde haya mucha información y por eso, por ejemplo, esta imagen no sirve, porque pasa lo que les decía, esta parte es similar o muy igual a esta, muy igual a esta. ¿Qué las define o qué las diferencia? Nada.
¿O qué pasa de este espacio contra este espacio? Son idénticos, siguen siendo un degradado, pero pues que no tiene información específica. Necesitamos contraste. Entonces, si yo tengo mucha información, pero digamos que es todo blanco sobre, o gris claro sobre blanco, pues no va a haber tanta información o tanta posibilidad de que un celular que no tiene tanta capacidad de píxeles que lo entienda, ¿no? Necesita algo ser muy marcado, como por ejemplo acá, digo, es el extremo, pero funciona, ¿no? Y que no haya repetición o simetría. Y ahí es donde esta imagen, de hecho, se vuelve inusable. Y eso es porque el que tú no puedas tener un derecha o una izquierda, porque esta imagen tiene simetría lateral. ¿Qué pasa? Que entonces tú no sabes si la imagen que tú estás haciendo va a ir para acá o si el objeto va a orientarse hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué va a pasar? Igual y lo van a probar y lo van a entender ya dándole a una, pues sí, ya prototipándolo, se van a dar cuenta que empieza el objeto como que se va para un lado, luego se mueve para el otro, luego se va de regreso. Entonces, como que tiene ahí este error, este margen de error en el que no se ve bien. Dígame, Indira. Ok, en este punto, entonces, eso quiere decir que hay que tomar en cuenta que tendríamos que tomar también en cuenta la luz, es decir, si es de día, si es de tarde, si es de noche y la iluminación que hay en los alrededores, por ejemplo, en el caso del cine. Y en el caso Completamente. del arco, la luz de noche, ¿no? Exacto. Incluso creo que ahí, por ejemplo, habrá que hacer pruebas. O sea, si yo quiero que entonces se vea cuando tiene el logo de Cinema, ahí lo primero que yo haría, o el prototipo inicial que haría es tomar la foto que nos pasaron del Cinema y poner un objeto muy básico. Lo que queremos ver es si funciona si funciona ese gráfico que tenemos del cine, ¿no? O si se va a anclar hacia lo real. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a Spark, le ponemos la imagen de tracker, normal, ese proceso que es muy sencillo para agregar una imagen de Spark. Sacamos el demo funcional, que es como para probarlo en celular. Y digo, nosotros no estamos ahí, pero tenemos gente que sí está allá, ¿no? Entonces, ese link que se nos genera, lo compartimos con el equipo y decir, mira, hicimos estas 3 pruebas, vale la pena igual que tengamos varias pruebas ya de entrada, podemos probarlas, podemos ver si funciona, si de día funciona, si de noche funciona, si este gráfico de plano no funciona o resulta que es el mejor que funciona de todos. O sea, esas pruebas vale la pena que las hagamos. Y de ahí igual como esta primera fase de prueba de concepto, ¿no? Porque en el mejor de los casos, la fase 1, que es la prueba de concepto o el tech demo, funciona y seguimos al siguiente paso, en el que empezamos a vestirlo ya con gráficos. Pero si no funciona, entonces regresamos a ideación, regresamos entonces a ver qué entonces lo que vamos a hacer para que funcione. Y digo, está del otro lado, el que puede que funcione, pero mi audiencia lo entiende. O sea, si yo se lo muestro a alguno de los usuarios, dicen, ok, así se usa, ¿no? Aquí va a haber, igual y no va a ser como los gráficos, ¿no? Pero aquí vas a poner una foto de cómo se veían. Sí, eso va a suceder. Ok, ya, está muy bonito, ¿no? O sea, como que entienden el concepto, entienden que es como si yo les enseñara, no sé, un boceto, ¿no? No es el acabado final, pero entienden que es un proceso en el que, pues, se está iniciando, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, sea muy, muy importante esta fase y probar esos gráficos. Hay otra cosa que vale la pena mencionar y es, por ejemplo, que si es algo que se va a imprimir o es algo en una superficie no plana, pues eso, ¿no? Que como esto es como una constelación de puntos, veamos esto como si fuera un código de barras en el que dependiendo de cómo estén espaciados, pues es que se va a ver o se va a entender. Si el espacio o si cambia ese espaciado entre cada una de las letras o de las imágenes, pues entonces no se va a entender al 100% o no lo va a poder traquear. Y otra cosa es el tipo de material. Por ejemplo, acá tú dirías, bueno, yo ya sé que es la imagen que
nada más tiene un brillo ahí puesto, ¿no? Yo identifico que pues esto es un recuadro que tiene este tamaño, sí, pero el software no, ¿no? Porque el software lo que está viendo son píxeles, ¿no? Está tratando de que, así, este píxel, esta esquina, esta esquina, esta esquina, esta esquina, todo eso, pero aquí resulta que toda esta sección no tiene la información que esperaba. Entonces, igual y aquí se la encontró, pero acá ya no hubo nada. Entonces, dice, ok, sí hay cierta información que se parece, pero no está casi toda. No hay tanta confianza, que eso es digamos que este tipo de algoritmos tienen un valor que se llama confianza. Es qué tanto creen que están viendo esa imagen. Aquí te dicen, mira, yo estoy como 50% seguro de que es esa imagen, ¿no? Porque se comparten estos, pero aquí no hay nada de información, o 60%. Y si no me recuerdo, el nivel de confianza mínimo para que se muestre algo de realidad aumentada es como de 80. Entonces, si estamos en 60, pues no lo va a cachar, ¿no? Entonces, de ahí que igual y cambiar de ángulo, o controlar un poquito cómo es que la gente lo está visualizando. O sea, todo eso vale la pena tomarlo en cuenta para que a la hora de visualizarlo, pues funcione la intención que tenemos en mente. Con los gráficos que me enseñaron, que es más bien a ver, está abriendo. Los que me habían enseñado de las locaciones que ya tienen en mente, sí hay que tomar en cuenta, pues, esos factores que les menciono, ¿no? Desde el tamaño, por ejemplo, de Mexicali, pues, tal vez en tamaño físico es muy grande, pero las fotos que toma una persona o cuando una persona está cerca de ahí, no se puede acercar tanto, ¿no? Porque igual y tiene que estar aquí, ¿no? O aquí en medio del tráfico. Entonces, si la gente va a tomar foto desde donde está, por ejemplo, tomada esta foto, pues tal vez es muy pequeño este espacio como para que sea traqueable, ¿no? Entonces, ahí habrá que considerar si este espacio funciona. El cinema curto, por ejemplo, aquí tiene su propia luz, eso es bueno. Tiene como colores muy definidos, hay alto contraste, no hay simetría. O sea, hay simetría en este sentido, pero las letras rompen esa simetría. O sea, hacen que entonces, aunque esto sea igual, bueno, mis líneas chuecas con el mouse, aunque esto sea igual simétrico, estas letras me rompen esa simetría. Entonces, podría yo utilizar un gráfico, o en teoría podría utilizar un gráfico para definir lo que está pasando acá. Pero de nuevo, es cosa de probar. O sea, en estos sí es bien importante que antes de que definan cuáles lugares, igual pues piensen en hacer estas pruebas, ¿no? También aquí, como lo veo, el cinema curto puede funcionar, se ve bien, tiene ahí como que la intención, y los softwares, digo, los algoritmos cada vez son mejores para reconocer las superficies. Entonces, puede funcionar, puede que sí. También recordemos que hay una parte de Spark que te permite colocar hasta 4 imágenes. Entonces, puede estar interesante que podemos tener 4 versiones del gráfico, igual y la versión de día, la versión de noche que está encendida, y entonces decirle, ok, todas las versiones son en el mismo lugar, pero va a cambiar, pues, el acomodo, ¿no? Incluso se puede estar interesante que si sabemos que hay algo muy específico de cómo se ve en el día y cómo se ve en la noche, podría eso incluso detonar algo de nuestra animación, ¿no? Que si la que estoy detectando es la versión de noche, igual y ponemos más cosas de luces. Si es la de día, jugamos más con lo 3D. O sea, ahí se podría jugar mucho con este tipo de procesos. Pero sí es cosa de ir probando, ¿no? En este caso de la chinesca, tal vez esto tiene buena, pues sí, buena distribución de objetos, pero como también aquí se ve que hay iluminación y que hay sombra separada,
La sombra separada me hace pensar que pues justo no está pegado, ¿no? Que tiene ahí volumen. Entonces eso puede agregarle un cierto ruido a lo que estamos haciendo. Tal vez lo interesante puede ser hacer toda esta sección y anclarlo para que funcione desde ahí. Eso puede ser una idea. O también solamente una sección y que todo esté un poquito desfasado. No sé, o sea, ya ahí se puede trabajar distinto. Pero igual, una cosa que habíamos mencionado con la gente de Mexicali es la posibilidad de que se hiciera esto por medio de algo externo. O sea, ¿qué tal que nosotros decidimos colocar frente a donde la gente lo va a experimentar y por tanto guiar un poquito el uso? Ahorita regreso hacia eso. Colocar una valla, un muro, un póster, algo que entonces te diga, mira, así se veía de antes o disfruta desde aquí la experiencia de realidad aumentada y entonces que por medio de ese gráfico o por medio de ese póster se detone la experiencia. Bueno, voy a escribírselo aquí rápido. Digamos que si entonces yo tengo aquí la calle, yo tengo aquí la pagoda, bueno, ya no voy a ver, bueno, sí, vamos a hacer como un poquito más así. Y digamos, ok, yo quiero que la gente desde aquí sea donde esté disfrutando la experiencia, o sea, justo en este espacio, pues entonces poner aquí justo un póster que esté viendo hacia allá, para que entonces cuando la gente esté en este espacio y lea esto que está acá, escanee el QR code y entonces, ok, yo desde aquí puedo ver cómo era la pagoda, ¿no? Bueno, cómo era cualquiera de los espacios que definamos. Entonces, en lugar de hacer un tracking point o hacer un ancla a algún espacio físico, más bien hacemos un ancla a la posición específica de lo que conocemos de este lugar. O sea, yo sé que aquí va a haber un póster y que el póster está en una posición específica, entonces podemos hacer que desde este punto de vista, donde se ve este objeto 3D, se anclen estos objetos para que se vean en ese mismo espacio. ¿Tiene sentido este punto? Sí, de hecho, Sí. precisamente, muy claro. También pregunta por ahí Paola en el chat que si recomendarías el design thinking para poder definir este proceso de la experiencia. Buenísimo. Sí, la respondí en su momento la pregunta, pero igual Perdón. no te preocupes, lo repito. Yo diría que depende de cada quien. Si el design thinking funciona para ti, da lo mismo. O sea, lo importante es tener esos puntos finales. Entonces, el camino no importa mientras el punto final sea completamente definido, ¿no? Si yo, después de todo esto de design thinking, podemos entonces definir los puntos importantes de la experiencia, desde el target, la audiencia, el lenguaje, la acción, la interacción, no pasa nada. O sea, cada quien trabaja de su manera específica. Entonces, si el design thinking funciona para ti, adelante. No está peleado la metodología mientras tengamos el resultado. Ahora, igual ya nos estamos saliendo un poquito de tiempo, pero me gustaría saber cuál es bueno, a ver, nada más confirmen. Sí, ¿no? Es una hora lo que tenemos definido para esta mentoría, ¿verdad? Entonces, veamos siguientes pasos. O sea, definamos qué es lo que necesitamos para una futura sesión y sobre eso avancemos, ¿no? Sé que ustedes ya tienen como siguiente punto el definir las ideas y sobre eso empezar pues sí, más bien revisarlo con el champion. Creo que sí valdría la pena que dentro de la siguiente fase, para que podamos ir avanzando y ir discutiendo sobre lo que hacemos, tener ya un primer prototipo sobre estas ideas. De nuevo, recordemos que la fase 1 es nada gráfico complejo, sino probar la interacción o probar
la dinámica que queremos generar. Entonces, importante definir cuál es la intención de nuestro proyecto, definir a quién le estamos hablando y tener justo esa primera prueba entre interlocución, ¿no? Ese primer mensaje que en este caso es nuestra experiencia de AR. Por ahí, ¿quién está como parte, no sé si llamarle project manager, encargado, encargada del proyecto? Ahí igual quien esté, buenísimo, hola. Valdría la pena entonces pasar como esta información. Sé que esto se está grabando, entonces que la pueda revisar la demás gente del equipo y sobre eso lo vayan avanzando. Para que entonces, siguiente sesión, vayamos viendo ya sobre avances, ¿no? Igual es importante que vayan avanzando con el proceso del curso de certificación o de Blueprint, para que igual, si hay dudas hacia esa parte de la implementación, con todo gusto también les puedo ayudar, ¿no? Pero sí, demos este primer gran paso, definamos el proyecto ya lo mejor posible para que tengamos primera parte de la sesión hablando de lo conceptual y lo creativo, y la segunda parte diciendo, ok, ¿qué de lo técnico necesitamos avanzar o qué nos hace falta? Yo les paso mi correo para que cualquier cosa igual estructuren un correo y sobre eso vamos viendo dudas. Y si hay más comunicación acerca del proyecto hacia el cliente, hacia la gente de Mexicali, también si quieren agréguenme ahí como CCO para que igual esté yo al tanto del proceso, ¿no? Y sobre eso pues vayamos mejorando más. Igual y ya la siguiente sesión no llegamos a dar el update de, mira, Rolando, esto es lo que ha estado pasando, sino que pues igual yo ahí le estuve dando seguimiento y entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a ver esta sesión, ¿no? Porque hay muchos temas que podríamos abordar desde cosas técnicas, creativas, procesos, lo que sea, pero igual justo la intención es que esto esté enfocado hacia el desarrollo de su proyecto, ¿no? Entonces, esto va a ser muy reactivo o el contenido que tenga yo para esta semana es reactivo hacia cómo vayamos avanzando. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema hacia donde quieran que desarrollemos o duda, igual háganmelo saber y con todo gusto ahí lo vamos avanzando. También voy a tocar base con la gente de Meta para que pues, igual estén al tanto de todo esto y veamos igual si hay algún punto específico de comunicación que podamos tener, no sé, igual y algún, no sé, grupo de WhatsApp, alguna línea de correos, ya igual lo podemos ir checando para que haya más seguimiento de esto. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran que revisemos? Pues, si está todo bien, de nuevo, vayan guardando igual sus dudas. Ojo, veo gente que decía, oye, a ver, me interesa estos temas. Esas dudas tráiganlas. O sea, empecemos con esa otra parte y sin broncas. A ver, si hay algo en los que les pueda ayudar, que no esté igual directamente relacionado al proyecto Mexicali, hagámoslo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, siéntanse con esa confianza y que pues igual, definamos el proyecto, definamos los integrantes, definamos hacia dónde lo queremos llevar, el target, y si no está en ese equipo, definamos preguntas hacia dónde lo que queremos ver, y sobre eso platicamos la siguiente sesión, ¿vale? Vale, Ronaldo, muchas gracias. Bueno, por ahora, pues muchas gracias por estar acá, y pues nada, nos vemos entonces, creo que es en 2 semanas, ¿cierto? Sí, 2 semanas, el 13 de octubre. Sí, creo que sí. Bueno, pues muchas gracias, Rolando, y pues que todos pasen buena tarde.